Clasificación de las constituciones. Abordaremos las diferentes clasificaciones, el cual específicamente desarrollaremos por su valor creativo, por su grado de dificultad para ser reformadas, por su contenido, por su extensión, por su concordancia con la realidad a normar. En esta unidad abordaremos la clasificación de las constituciones. Es elemental hacer un estudio más allá del significado etimológico de lo que es una constitución, por lo cual en este estudio buscamos encontrar la verdadera esencia de lo que es una constitución, los elementos que la integran, su finalidad, sus características, los tipos de constituciones que existen, quiénes y con qué objeto las elaboran, así como un enfoque más concreto hacia el análisis de los orígenes de nuestra constitución. La constitución política de un país es de suma importancia para la existencia del mismo. La Carta Magna dicta la organización de un Estado, de una sociedad. Sin la existencia de una constitución, el Estado no se podría conformar como tal. De ahí la importancia de analizar los aspectos más importantes de una constitución. El concepto de constitución ha sido tratado desde Aristóteles en la antigua Grecia. Así podemos ver que desde hace muchos siglos ha sido necesario para el hombre establecer la organización de un Estado, ya que sin una constitución carecería de los elementos necesarios para la supervivencia de una sociedad. Para abordar el tema, Lohenrich parte de lo que él considera el análisis ontológico de las constituciones, entendido esto como la rama del saber que investiga la naturaleza, las cualidades esenciales y las relaciones del ser. Él establece que existen muchos tipos de constituciones, pero que una verdadera constitución es aquella que, además de contener normas sobre los poderes supremos y garantías esenciales, debe de encarnar los más profundos valores de la democracia, la realidad del grupo de gobernados al cual se impondrá. A esto se le denomina clasificación ontológica. Las constituciones pueden ser diferenciadas según su carácter normativo, nominal y semántico. Para ellos es importante hablar sobre esta clasificación explicando cada una de ellas. La constitución normativa es aquella cuyas normas dominan en el proceso político, o a la inversa, el proceso del poder se adapta a las normas de la Constitución y se somete a ellas. Para que una Constitución sea viva, no es suficiente que ésta sea válida en sentido jurídico. Debe efectivamente ser vivida por destinatarios y detentadores del poder, siendo necesario un ambiente nacional favorable para su realización. Para ser real y efectiva, la Constitución tendrá que ser observada lealmente por todos los interesados y tendrá que estar integrada en la sociedad estatal. Y está en ella, Lobertin sostiene que en este sentido la Constitución es como un traje que sienta bien y que se lleva realmente. La Constitución nominal, una constitución podrá ser jurídicamente válida, pero si la dinámica del proceso político no se adapta a sus normas, la constitución carece de realidad existencial. La constitución nominal implica que los presupuestos sociales y los económicos existen en un momento actual, operan contra una concordancia absoluta entre las normas constitucionales y las exigencias del proceso político. Una situación de hecho impide la completa integración de las normas constitucionales en la dinámica de la vida política. La constitución nominal es como el traje que cuelga durante cierto tiempo en el armario y será puesto cuando el cuerpo nacional haya crecido. No, en este particular podemos hacer referencia entonces a la parte de la constitución semántica. Si bien existe una constitución escrita, su realidad ontológica persigue formalizar las situaciones existentes de poder político en beneficio exclusivo de los detenedores del poder. Esto quiere decir que si no hubiese en absoluto ninguna constitución formal, el desarrollo fáctico del proceso del poder no sería notable.
diferente, la Constitución, en lugar de ser como limitación del poder, es un instrumento para estabilizar y eternizar la intervención de los dominadores fácticos de la localización del poder político. En este sentido, afirma efectivamente el autor esta definición. En cuanto a los tipos de constitución, podemos referir que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua refiere que la Constitución en su formación tiene un régimen jurídico especial. Existen 4 tipos de constituciones políticas que se diferencian por la rigidez constitucional, siendo estas las que expresamente excluyen sus modificaciones o reformas, conocidas como constituciones petrificadas. 2, las que no disponen nada en cuanto a su modificación o reforma. 3, las que prevén un procedimiento de reforma más complejo que el procedimiento legislativo ordinario. 4, las que consienten la reforma constitucional mediante un procedimiento legislativo ordinario conocida como constituciones flexibles. En cuanto a las otras clasificaciones que podemos referir por su concordancia con la realidad de normal, las constituciones pueden ser diferenciadas según su carácter normativo, nominal y semánticas, como ya habíamos referido y habíamos explicado con anterioridad. Podemos resumirlas diciendo que las normativas son aquellas cuyos preceptos legales coinciden con la realidad política. La Constitución se aplica y es observada tanto por los poderes públicos como los gobernados. Son constituciones que existen en los países con un grado elevado de desarrollo político y social, porque el sistema constitucional requiere de una determinada estructura social y de una cierta práctica de democracia. En este sentido, en la nominal, una constitución puede ser jurídicamente válida, pero si la dinámica del proceso político no se adapta a sus normas, la constitución carece de realidad existencial. La constitución nominal implica que los preceptos sociales y económicos que existen en un momento actual operan contra una concordancia absoluta entre las normas constitucionales y las exigencias del proceso político. Una situación de hecho impide la completa integración de las normas constitucionales en la dinámica de la vida política. La constitucional nominal es como ya referíamos con anterioridad. En cuanto a la constitución semántica, existe una constitución escrita, su realidad ontológica persigue formalizar las situaciones existentes de un poder político en beneficio exclusivo de determinados poderes. Es decir, que si no hubiese en absoluto, digamos, control de una constitución formal, el desarrollo de este proceso no sería notablemente diferente a la constitución. En cuanto a la constitución por su valor creativo, se encuentran 2 clasificaciones de las constituciones. Estas son originarias y derivadas. Las originarias son las constituciones que tienen la particularidad que promulgan un ordenamiento y funcionamiento nuevo, literalmente original en la forma de organización del poder y del Estado. En este particular, las constituciones originarias son aquellas cuyo contenido ha sido verdaderamente invocador en la historia del constitucionalismo, así las que introducen instituciones o soluciones en la historia o ensayan antes, o a las que inauguran una doctrina o un espíritu nuevo como referencias muy indicativas. Las constituciones estadounidenses de 1789, la constitución francesa de 1791 y de 1793 y la carta de 1814, que es también una constitución francesa, las constituciones napoleónicas, la constitución belga de 1831, y otras constituciones, por ejemplo, la rusa de 1918 y de 1924. En cuanto a las constituciones derivadas, son las que siguen en sus rasgos básicos y fundamentales. Las constitucionales originarias, lógicamente la mayoría de las constituciones existentes son derivadas, y en concreto las europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se asemejan notablemente en aspectos parciales.
Las constituciones derivadas son el resultado de patrones o modelos de constituciones nacionales o extranjeras, llevando a cabo tan solo una adaptación a las necesidades nacionales. Es decir, determinar si una constitución es realmente creadora o simplemente una copia, supone frecuentemente un juicio de valor subjetivo. Por su dificultad para ser reformadas, estas pueden ser, por ejemplo, rígidas. Son aquellas constituciones que para modificarse establecen un procedimiento más riguroso que el procedimiento legislativo ordinario. Según el grado de complejidad del mismo se denomina rígida. Las constituciones rígidas solo pueden ser renovadas mediante el procedimiento especial y complejo. De esta manera se garantiza la supremacía formal de la Constitución sobre cualquier otra norma, que por tanto nunca derogan o contradicen lo regulado en la Constitución. Es frecuente que los instrumentos de rigidez se refieran a recurrir a consultas populares, como lo que nosotros conocemos como los referéndums, o bien las constitucionales flexibles, que son aquellas que pueden reformarse como cualquier otra ley, dado que en su redacción no se inserta ningún requisito especial para proceder a su reforma. Por ejemplo, la mayoría son constituciones rígidas. La Constitución canadiense establece hasta 8 formas de reforma. La nuestra también es rígida y flexible, son el orden constitucional británico y la Constitución española de 1937. Por su contenido ideológico, son constituciones ideológicas aquellas que en su articulado llevan una carga de ideología y se esfuerzan además por mostrar que el Estado que entonces se constituye defenderá un determinado credo. Así, las primeras constituciones surgidas en pleno euforia liberal y teñidas, por tanto, de esta ideología, que son la francesa de 1721, la española de 1812, la belga de 1831, y las cartas fascistas y las constituciones socialistas. Las constituciones ideológicas establecen un sistema político determinado sobre la base de una ideología, por ejemplo, Estados Unidos, China, Cuba y las constituciones latinoamericanas. En sentido ideológico y formal, la Constitución es norma suprema, pero en el sentido de Kelsen, porque incluyen elementos ideológicos o valorativos, la defensa de la libertad y la idea del límite con respecto al ejercicio del poder. Es, pues, en el mejor sentido del término, un concepto ideológico, pero es también un concepto formal, por las siguientes razones. Supuesto el principio de división de poderes, que es una idea de límite, y el reconocimiento de los derechos fundamentales en la Constitución es un instrumento jurídico supremo, escrito y codificado, obra de un legislador especial. El poder constituyente, cuyo titular es el pueblo, solo reformable mediante un procedimiento especial. Por su extensión, podemos decir que las constituciones pueden ser breves o extensas, según contenga un número reducido o amplio de disposiciones. Ejemplo, las constituciones breves, que es la Constitución de 1789 de los Estados Unidos, con 7 artículos más 27 enmiendas. Las constituciones extensas son las constituciones de Cádiz de 384 artículos, o la Constitución vigente española de 169 artículos, Constitución dominicana de 277 artículos. Las constituciones breves suelen ser conservadoras y dejan un amplio margen de actuación del poder político, silenciando cuestiones básicas del régimen político y, por tanto, dejando que el legislador ordinario regule el margen de lo dispuesto en la Constitución, elementos que por su materia deberían regularse en un texto constitucional. Estas constituciones son aquellas que se limitan a reglamentar la organización y función del Estado. Las constituciones extensas quieren regularlos todo, dejar claro el poder constituyente sobre el poder constituido. Estas constituciones contienen una regulación minuciosa y detallada de la misma. En cuanto a la relación entre el derecho humano y los derechos fundamentales constitucionales, podemos referir que los derechos humanos están como el conjunto de derechos inherentes e irrenunciables al ser humano que dan realce a la persona humana y su dignidad.
Sus contenidos en las partes dogmáticas de la Constitución política están palpables, reflejan el estudio del ser humano y su dignidad y atienden a un marco de protección vinculante a un acceso de un proyecto de vida digna. El profesor Gregorio Peces Barbas, que es español, define los derechos humanos como la facultad que la norma atribuye de protección a las personas en lo referente a la libertad, a la vida, a la igualdad, a la participación política o social o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte el desarrollo integral del ser humano o de la comunidad frente al Estado. El jurista Antonio Pérez define los derechos fundamentales como el conjunto de valores objetivos básicos que limitan la actuación del Estado. Los derechos humanos establecen un catálogo universal de derechos a seguir. En cambio, los derechos fundamentales son reconocidos por el Estado a través de normas jurídicas, las cuales son protegidas y gozan de un rango de valor subjetivo propio de la persona humana. En cuanto a los ejemplos de derechos fundamentales en nuestra Carta Magna, podemos referir lo establecido y regulado en nuestros artículos 27 y 48 constitucional respecto a los derechos a la igualdad real y formal. El artículo 29 constitucional que refiere a los derechos a la libertad de conciencia, el artículo 52 constitucional el derecho de petición, el artículo 59 y 74 constitucional que refiere a los derechos a la salud y a la protección especial a la mujer durante el embarazo. El artículo 78 constitucional, el Estado protege la maternidad y paternidad responsable. El artículo 81 constitucional que refiere a los trabajadores tiene derecho a participar en la gestión de las empresas. El artículo 90 constitucional que refiere a las comunidades de la costa caribe tienen derecho a la libertad de expresión y preservación de su lengua, artes y cultura.